Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Tribuna Peruana. El día de hoy nuevamente vamos a hablar sobre el tema de Colombia, qué está pasando, por qué sucedió, cuál fue el contexto para que estas protestas estallaran. Pero esta vez no me encuentro solo, me encuentro nuevamente con mi amigo Carlos Daniel García Ramírez del canal Carlín G. Carlos, ¿cómo estás? Genial, Elvis, gracias por la oportunidad. Y yo aquí contigo, nuevamente tratando el tema de Colombia, un tema vigente, muy actual y que es muy pertinente tratar con todos tus seguidores, con toda tu audiencia. Carlos, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué crees que esté pasando en Colombia? A ver, hay que empezar por entender los fenómenos que pasan en Colombia. Bien, Ujú. lo primero que pasa es que Colombia ha pasado durante mucho tiempo un modelo económico que ha mantenido un status quo en beneficio de las clases altas y en desmedro de las clases medias o pobres. Entonces, esto ha generado un resentimiento social, un cansancio por parte de la sociedad. Y esto se evidenció con el detonante que fue la reforma tributaria. Esta reforma tributaria era un procedimiento desigual y que podría tener causas tanto sociales con un enfoque, podría decirse, con ramificaciones políticas y también que actualmente se intensifica por la pandemia. Entonces, son muchas cosas que suman para que la gente salga a protestar. No simplemente es la reforma tributaria, pero sí es cierto de que esa reforma planteaba un incremento del IGB. En este caso será el IVA en su país. Eso significaba que era un impuesto indirecto y que ellos, es decir, el Estado, creía de que no iba a afectar en mucho porque simplemente o se decidía para ciertos productos. Sin embargo, eso no era así, porque se afectaba la cadena de pagos y la cadena de producción. Esto generaba el incremento de recursos o de productos básicos de primera necesidad. A pesar que esto no ha pasado, la gente sigue o seguían una protesta intensa. Creo que hasta el día de hoy ya se ha pacificado un poco, pero sí es cierto que hubo protestas bastante intensas y hubo una gran represión por parte del Estado a través de las Fuerzas Armadas. Si identificamos muchos actores, a ver, si hay que ser claros, está la ciudadanía, la población, las organizaciones defensoras de derechos humanos, también están ahí organizaciones políticas, sociales, en defensa de los ciudadanos, y también está el Estado, que utiliza la fuerza, la represión con la policía y el ejército. Y también está la parte política, el presidente Iván Duque, que en cierta medida se dice que está muy influenciado por el expresidente Uribe. Entonces, entendamos esto como un fenómeno social y no simplemente como algo, un punto económico, que la gente salió a marchar por un tema económico, sino porque ya tenía una serie de acciones que generaron o detonaron cuando se realizó esa reforma tributaria o ese planteamiento de reforma tributaria del Congreso. Claro, claro, estimado Daniel. Como tú lo dices, se ha generado un gran proceso de desigualdad en Colombia, cuando debió ser al contrario, buscar una sociedad un poco más justa, más igual, con espacios, con personas más homogéneas, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, ¿no? Eh, lo que está pasando en Colombia, yo tengo entendido y sí, lo tengo muy en claro, es una clara violación a los derechos humanos. Lo que está pasando en Colombia es un estallido social que tiene múltiples matices con aspectos económicos por el tema de la reforma tributaria, que tiene aspectos sociales, políticos, porque se enmarca dentro de un contexto de una política de derecha que estaba destinada, si bien a paliar los efectos negativos en lo económico de la pandemia,
pero que sin embargo no se realizó como se debía, ¿no? ¿No crees? Sí, es verdad. El Estado se ha encargado, mediante esa política, de evidenciar que quien tiene que pagar esa deuda social no es necesariamente los que más tienen, sino los que están más débiles. En este caso, la gente de clase media y pobre. La gente de clase media, al verse afectada por la pandemia, evidentemente se ve muy en desventaja, ya que algunos de estar en clase media han bajado a ser pobres. Entonces, esto no conviene en nada a la gente, a la clase media ni a la clase pobre. En realidad, es algo muy fuerte que ellos han vivido y que tienen la justificación necesaria, y yo no sé si también constitucional, para hacerlo, la protesta. Si hablamos de una justificación constitucional para hacer las protestas en Colombia, los colombianos claramente la tienen, pues ellos han ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que defiende precisamente eh, el tema del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Pues se entiende que al adoptar las medidas de la Convención, están poniendo en un rango constitucional estas normas. Por ende, serían de obligatorio cumplimiento. Lo que no hemos visto es el verdadero cumplimiento por parte de las autoridades de estas normas. Eso es verdad. Ahora ya para ir cerrando esta pregunta que es re interesante, es también el tema de que el Estado debió luchar contra la desigualdad que estaba produciendo por el intento de proteger un status quo que iba generando diferencias, bastantes diferencias. Entonces, eso genera pobreza y también se ha visto favorecida por el clientelismo político, es decir, favorecer a ciertos grupos, no necesariamente con un intercambio monetario, también puede ser político. Entonces, hay que entender cómo es que se ha manejado la política y cómo es que esta ha hecho que el pueblo se canse. Pero, ¿sabes? Yo tengo una cuestión bien atravesada en la cabeza. Y es que esto tiene que ver mucho con las elecciones presidenciales que se realizaron allá en el Estado colombiano. ¿Cuál crees tú que fue el contexto de estas elecciones presidenciales? ¿Qué fue lo que pasó para que se desembocase en un gobierno de Iván Duque que obviamente se está viendo que es represor, ¿no? Empecemos hablando de las elecciones que tuvieron allá, más o menos durante el año 2018, que se realizó Iván Duque, que ya tenía más o menos una pequeña carrera política como senador y que también fue miembro, fue, eh, participó en el BID, entonces ya empezó a construir una carrera política y también profesional. Asimismo, se unió a la alianza con Álvaro Uribe, el expresidente saliente de Colombia. Ahora, hay que recordar también que el 11 de marzo de 2018, Duque ganó una consulta entre varios adversarios y ahí mismo la contienda para elegir de Centro Democrático quién iba a representar una alianza, dicha alianza. Entonces, ya se presentan las elecciones y en la primera vuelta presidencial, él con un 35,14% lidera la intención de voto, que en realidad representaba más o menos el 7 millones de personas o de votos válidos. Ya más o menos para la segunda vuelta, hablamos del 17 de junio de 2018, vence con el 54%, alrededor de 10 millones de votos, a Gustavo Petro, que tenía 8 millones de votos. Ahora, hay una característica fundamental de la política electoral o las estrategias políticas para ganar las elecciones. Y hay una frase que la quiero citar que dice: no permitamos que Colombia se vuelva como Venezuela. Evidentemente, tenía la intención de incitar o a pensar o a criticar el gobierno venezolano, argumentando de que cualquier gobierno sería mejor que ese, o quería dar el mensaje de miedo. Sepamos que el miedo es una herramienta fundamental para mover el voto. El miedo al hambre,
el miedo a lo que pasa en Venezuela, a la censura, el miedo también a la represión policial. Entonces, usar ese miedo le sirvió para ganar las elecciones. Y eso nos trae a colación al Perú. ¿Qué está pasando en el Perú? En el Perú, especialmente en Lima, hay una gran cantidad de carteles que dicen no al comunismo, piensa en el futuro de tus hijos. Son carteles que también incitan a tenerle miedo a un gobierno de izquierda. Es como creer que la izquierda es una sola y es como creer que la derecha también es una sola y que no existen una escala de grises, una escala diferente. Entonces hay que pensar realmente que un gobierno o que una tendencia política se rige cuando ya es gobierno a los factores reales y efectivos de poder, a los poderes fácticos, que no necesariamente van a dejar que las cosas sean tan fáciles como se plantea una ideología o una propuesta. Siempre va a haber oposición. En el juego democrático, siempre va a haber oposición y va a haber el proceso de negociación. Ahora, en la política peruana estamos viendo una campaña de terruqueo muy intensa, una campaña de crítica y desprestigio y también diría hasta difamación, considerando un candidato como Pedro Castillo, que es un terrorista. ¿Algo se podrá decir de él? Yo creo que es un improvisado. Se puede decir realmente. Hay mucha improvisación. Pero de que es terrorista, pueden sacar un montón de cosas, audios, contenido, no sé. Pero no es terrorista, simplemente no es. Hay muchas vinculaciones con partidarios del partido Perú Libre que son o tienen tendencia. Es cuestión de que son congresistas o no son realmente el gobierno. Pero siempre va a haber en cualquier política o cualquier campaña política una tendencia a querer desprestigiar al otro usando el odio como herramienta para ganar votos. Y creo que es una de las peores estrategias porque afectas en realidad muchísimo, utilizas un pasado histórico, como es en el caso en el Perú, el terrorismo, utilizas la crisis de otro país para hacer de ti un candidato elegible. Lo utilizas como estrategia para verte menos malo que el otro. Para ya finalizar esta parte, quiero comentarte de que la parte en la segunda vuelta electoral, Gustavo Petro, un candidato evidentemente más abierto a la izquierda, salió y se pronunció y le dijo a Iván Duque, el presidente de Colombia, bueno, de que él ha sido respaldado por el pueblo y que tome decisiones independientes y que realmente escuche a su pueblo que lo eligió y que a través de ello solucione democráticamente, sin extra utilizar o sin exacerbar o utilizar excesivamente la fuerza policial. Entonces, creo que es una de las mejores actitudes que ha tomado Gustavo Petro y que quizá en las próximas elecciones se vea muy, muy castigada la facción de Uribe, realmente. Es muy probable que se vea castigada. Aunque en política todo se mueve, hay memoria que no se olvida. Exacto. Yo creo que todo esto surge más de pugnas políticas que en realidad lo que buscan es respaldar intereses personales a través del sistema del clientelismo, pero que sin embargo olvidan a sus factores principales, que es el pueblo. ¿No? Y lo que pasó, el contexto de lo que pasó en las elecciones presidenciales en Colombia es muy parecido a lo que está pasando ahora acá. El tremendo error de la política peruana es tildar de terroristas a todos los sectores de la izquierda sin excepción, cuando vemos que existen izquierdas más moderadas, como las que puedan ser, por ejemplo, Verónica Mendoza, a izquierdas más radicales, como lo que propone el señor Pedro Castillo. Y ciertamente concuerdo contigo en el aspecto de que Pedro Castillo no es necesariamente un terrorista.
si hubiese querido ser terrorista, hubiese, no sé, afiliado hacia a Sendero Luminoso o a Movadef, incluso mucho antes, pero no, ha sido militante de un partido que ni siquiera se definía de izquierda como lo es Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo. Entonces, yo sinceramente espero que este contexto no se repita en el Perú, o por lo menos no se repitan estos problemas que estamos viendo al votar por una persona que pretende conseguir votos terruqueando al otro candidato. Y Usando el pues, odio, ¿no? Usando el odio social para ganar y verse menos mala que el otro candidato. Cuando claro, ella carga una gran cantidad de antivoto, no por el fujimorismo, sino por sus acciones como fuerza mayoritaria en el Congreso que pasó. Entonces, hay que ser bien inteligentes para tomar esta decisión. Sabemos que no es fácil elegir a un candidato, mucho más cuando se presentan tendencias políticas opuestas y con consecuencias políticas y económicas también diferentes. Hay que ser bien inteligente para tomar esta decisión y sobre todo informarse y ver las posibilidades que tienen para poder aplicar si es factible o no lo que está diciendo. Eso es necesario como ciudadanos. así es. A ver, políticamente entiendo de que esta puede ser también como un momento para exigir más derechos. Es decir, que la gente se levante a criticar las acciones del Estado puede ser también un momento importante para exigir más al Estado, por ejemplo, exigir alguna reforma policial, exigir, como yo creo que lo está haciendo muy bien, es plantear no solamente la cuestión de la reforma tributaria, sino que el Estado se dedique a hacer políticas en beneficio de los propios ciudadanos. Y además, también ha pasado tiempo, creo yo, y que las autoridades o que el status quo o cómo se ha venido trabajando una economía neoliberal ha afectado a la ciudadanía. Entonces, para mí que se ha visto mellada su dignidad y se ha visto ignorada en la toma de decisiones públicas, cuando son los millonarios, los ricos, las empresas los que deciden por todos, siendo más pequeños. Entonces, hay cuestiones de que la gente está cansada y que exigen reformas policiales, ¿no? También exigen de que se trate con respeto, con dignidad a las personas y que no simplemente los traten como subversivos, porque reclamar un derecho no es ser terrorista, es ser un ciudadano que respeta y cumple un deber constitucional y que está también recogida en cortes internacionales en documentos que facultan la posibilidad de protestar cuando un gobierno no respeta a su pueblo y cuando comete el peor acto, que es una traición a sus electores. Bueno, eso creo que sería uno de los puntos por cual eh, los protestas siguen en pie, porque hay más luchas que conseguir y esa es una oportunidad bien grande, una ventana para conseguir nuevos derechos o hacer que los derechos que no están estipulados se hagan de verdad, se cumplen, sean efectivos. Claro, claro, efectivamente las protestas siguen, continúan, y esta vez ya no por un solo motivo que fue el retiro de la reforma tributaria que afectaba a bastantes en realidad. No se explica por qué se presentó si es que iba a traer más perjuicios que beneficios, sino que también ahora esto se ha llevado a un nivel más grande, ¿no? Las manifestaciones, los descontentos tienen que ver ya más con la represión brutal que han recibido por parte de la policía, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos, y a manera de comentario a tu respuesta tuya, sabemos que la policía en Colombia ha sido entrenada justamente para ser inflexible, para ser fuerte frente a grupos terroristas que son considerados terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Las famosas FARC. Pero
precisamente es para ellos, para los que tienen que actuar así, no para la población misma. Al actuar así se estaría calificando a las poblaciones, a la población que protesta ahora mismo, de terroristas, de integrantes de la FARC, de subversivos, y eso no necesariamente es así, pues nosotros hemos visto que hasta incluso ancianos y niños han sido objeto de vulneraciones de sus derechos en las protestas, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos cómo es posible, ¿no? Que esto suceda, ¿no? Y que lo haga el Estado, ¿no? Eso es más, de que el Estado violente los derechos ciudadanos recogidos en su Carta Magna, la Constitución. ¿Cómo es posible que el Estado utilice la fuerza policial para hacer daño a su pueblo, en nombre supuestamente del orden? Pero hay que saber que una fuerza desproporcionada no es buscar el orden, es ser abusivo. Bueno, en realidad, para finalizar ya esta entrevista, esta cuestión, yo desearía de que en Colombia se llegue a una calma, una tranquilidad, pero no simplemente en dormir la cuestión, sino en reformar, en cambiar qué está mal por parte del Estado y que el pueblo comunique, tenga la oportunidad de decir qué es lo que quiere. Esta es la oportunidad para escuchar al pueblo y también es la oportunidad de los políticos para establecer un mejor enlace, un mejor vínculo con la población. Políticos que escuchan a su pueblo serán bien aceptados. Y pueblo que no se calle a los políticos será un pueblo que respete, se valore y sobre todo piense en las futuras generaciones. Sí, en realidad yo también espero, a manera de conclusión de esta entrevista, y ya finalizándola, espero que el problema en Colombia se solucione lo más antes posible. Instar al gobierno colombiano y al gobierno específicamente del señor Iván Duque, que pueda anteponer los derechos de los colombianos antes de los intereses de las minorías, ¿no? Incluso pasaría a la historia siendo un buen presidente, ¿no? Solucionando conflictos en favor de las mayorías, y podría verse, irse del gobierno con una buena reputación y no con un tremendo calificativo no sé, de inmoral, de represor, de autoritario, de autócrata, ¿no? ¿No? Esa es una de las cuestiones que quería resaltar. Y también instar a los colombianos a no dejarse pisotear sus derechos. Nosotros, y como tú lo sabrás, hemos vivido también una jornada de represiones, ¿no? En el gobierno de facto de Manuel En Merino el de Lama. microgobierno. Exacto. Entonces, En el nosotros, gobierno precoz de Merino. exacto, exacto. Entonces, nosotros, así como nosotros salimos a marchar en defensa de nuestros derechos, en defensa de la patria, o se le puede decir, instar a que los colombianos hagan lo mismo, pero de una manera correcta y sin violencia, y a no dejarse manipular por ningún gobierno de turno. Gracias, amigos y amigas de Tribuna Peruana. Este ha sido el video de hoy. Esperamos, por favor, que puedan ayudarnos compartiendo este video, dándole like y suscribiéndose. Les invito y les insto también a suscribirse al canal de mi amigo Carlín G y a ver la parte de la entrevista en su canal para que podamos estar más enterados. Vayan y vean ese video. Muchas gracias, Carlos, por acompañarme y por Muchas hablar de gracias, temas tan Elvis. importantes. Muchas gracias por la oportunidad y cualquier cuestión política que sea realmente relevante, estaré aquí para comentarlo. Así que muchas gracias por la oportunidad y también agradecer a tu audiencia y que cualquier cuestión busque mis redes sociales, me encuentran como Carlín G en YouTube y también si desean mi Facebook o mi correo lo voy a dejar en la descripción. Muchas gracias. Gracias, estimado Carlos.